Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos en esta cuarta jornada de capacitación que nos brinda el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires en este convenio, en este acuerdo de reciprocidad que tenemos entre el Colegio Inmobiliario y el Colegio Público de Escribanos. La temática del día de hoy que va a estar orientada a las cláusulas de boleto y va a ser, la temática es la seña. Va a estar dictada por la escribana María Cuarone, a quien desde ya le damos la bienvenida, conjuntamente con el doctor Ricardo Roca, que van a compartir esta capacitación. Así que los dejo en el uso de la palabra, agradeciéndoles desde ya la gentileza de participar en este ciclo de encuentros y a sabiendas de que la próxima fecha y la última, la quinta, va a ser el próximo jueves 11 en este mismo horario, y desde ya sean todos bienvenidos y estamos muy contentos y muy satisfechos por la participación presencial como por el número de participantes desde la virtualidad que me está señalando Daniel Gómez, que cotidianamente nos asiste en todo esto. Gracias, María, Ricardo, los dejo en el uso de la palabra. Bueno, nosotros a nuestra vez agradecemos al colegio de ustedes por habernos invitado, por haber formulado este convenio, porque nuestra profesión es interdisciplinaria. Y si con alguna disciplina estamos cerca, muy cerca, es justamente la de ustedes. Así que estamos muy complacidos y dispuestos a contestar cualquier inquietud respecto de los temas que vamos a dar. Así que muchas gracias. De los temas que vamos a dar hoy, que son varios, en realidad se van a referir puntualmente a cláusulas que hay que colocar o que se colocan normalmente cuando ya hay un boleto de compraventa o un contrato de compraventa, según la óptica con la que se mire, según la postura doctrinaria, pero no vamos a ver hoy las posturas doctrinarias, sino puntualmente las cláusulas. El tema se refiere, el tema, digamos, el título, más que el tema, es la palabra seña. Y nosotros siempre hacemos una aclaración con Ricardo respecto de que esta palabra engendra una confusión semántica, porque generalmente uno habla de seña cuando deja un dinero para reservar un departamento o reservar cualquier otra situación, puede ser algún objeto que no sea un departamento, y en la mentalidad del que deja esa seña está la posibilidad siempre de retirarlo si se arrepiente. Bueno, desde el punto de vista estrictamente jurídico, cuando una persona deja una seña por un inmueble, en realidad está haciendo una reserva. Y la reserva, desde el punto de vista jurídico, es una oferta a persona determinada. ¿Esto qué significa? Significa que la aceptación de la reserva engendra una situación vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Obligatoria, que muchas veces no se visualiza cuando se hace esta suerte de reserva. Porque una vez que la persona a la que está destinada la oferta consciente en todos los términos de esa oferta, que generalmente no es así, porque hay una oferta, una contraoferta, en fin,
hay en las tratativas preliminares, al ponerse de acuerdo en el precio, hay varias situaciones, pero si llegara a decir que sí, que consiente en todo lo que se le ha propuesto en esa reserva, el efecto es vinculante, quiere decir que el que la dio está obligado a cumplir y el que la aceptó está obligado a vender. Y hay jurisprudencia al respecto. Entonces queríamos dejar aclarado este tema antes de referirnos a la seña como cláusula en el boleto de compraventa. Entonces, no sé si recordás el fallo en el cual se decidió que era vinculante la aceptación de la reserva hecha por un oferente. Pero si no, no importa, vamos al tema que nos... Bueno, lo agregamos después en lo que subamos como material. Si no, ahí, bueno, si querés reproduzco yo la pregunta porque no la escuchan en... Ahí vamos, sí. Vamos. Sí, o decime, ¿los deja? Bueno, si quieren lo empezamos a tomar desde ahí. A través de... No es un punto que estuviera abocado a nuestro temario de hoy, por eso no quiero... porque sé que es un tema interesantísimo y que en su cotidianeidad de trabajo les atañe mucho. Pero bueno, la nómina de temas que tenemos que desarrollar es muy largo y no quiero detenerme en uno que justo no era el aspecto desde el cual teníamos propuesto el temario para hoy. Pero en la reserva podemos encontrar multifacéticas relaciones jurídicas. Una es del reservante con el corredor. En virtud del cual el corredor se obliga a retirar de la oferta el inmueble, conviene en un honorario si se lleva adelante el negocio. Por otro lado, hay una obligación del corredor de transmitir esa propuesta hacia el vendedor. Genera una relación entre el corredor y el reservante. Por otro lado, ya tenía el corredor un vínculo contractual, a través de la autorización de venta o como fuere, con el propietario. ¿También? Y después se va a producir, a partir de esta reserva, una vinculación entre el reservante como potencial comprador y el propietario como potencial vendedor de ese inmueble. Lo que está formulando técnicamente el reservante es una oferta que le dirige al vendedor, donde le propone la adquisición del inmueble en determinados términos. Las ofertas que son dirigidas a persona determinada, en nuestro sistema civilista y comercial son vinculantes, porque no engendran una facultad de retirarse la oferta, porque para el retiro de la oferta solo es posible jurídicamente cuando la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta misma. Con lo cual, una vez que el destinatario de la oferta, el vendedor, recibió la comunicación de la oferta, ya no está disponible técnicamente la oferta para el que la promovió. Esto obviamente que es contratos, y en materia contractual todo lo que dispongan las partes es válido, siempre que tengamos como límite el orden público, las normas imperativas, la moral y la buena costumbre, nada. O sea que sí podemos pactar cuestiones, pero las tenemos que prever. Entonces, lo importante, me parece, en esta etapa es que el corredor inmobiliario, en el momento que está haciendo la reserva, se ciña a lo que ese negocio quiere proponer. Y a veces tenemos que salirnos del formulario y mirar técnicamente qué es lo que estos dos sujetos y nosotros como operadores de esos dos sujetos quieren hacer. Entonces, si este señor quiere pensarlo y tener la facultad de retirarse, bueno, tenemos que poder proponer en ese negocio jurídico qué él lo quiere pensar. Que él está pidiendo que ese inmueble se salga del mercado por un determinado tiempo y que quiere analizar la potencialidad de que quiere o no terminar haciendo esa operación y que por el retiro
o por retiro del mercado del bien y por tener esta potestad de mantenerse durante un tiempo en esa posibilidad, bueno, paga un precio y si él decide retirarse del negocio, pierde esa suma que dio o es el costo por la potencialidad que se le dio. Pero lo que yo digo es que deben ser muy claras, no solamente en la redacción, sino en la obligación que tenemos como profesionales de asesoramiento. Explicarle muy claramente a las partes cuáles son las consecuencias que acarrea lo que están haciendo. Entonces, tiene que saber exactamente, este señor que está dando una reserva, sabe con claridad que se está vinculando y que va a quedar obligado a comprar, o cree que está haciendo algo que le va a permitir salirse y que tiene tarifado el costo de salirse del negocio. Esto tiene que ser claro en el asesoramiento y tiene que plasmarse claro en el texto de la reserva. Después tenemos que esa oferta contenida en la reserva está dirigida a que la otra parte la acepte o no la rechace. Si la rechaza, listo. Se nos abre también el interrogante, bueno. Sabemos que hay que devolver la reserva ahí, pero no prosperó el negocio. Pero si el vendedor aceptó esa propuesta, ahí técnicamente podemos hablar de un contrato. ¿Qué contrato? ¿Ya es la compraventa? ¿Es un contrato que obliga a celebrar la posterior compraventa porque va a ir a un boleto? ¿O la compraventa va a ser la definitiva? Bueno, estos son análisis que son propios de la doctrina, son propios de las situaciones de hecho. Hemos tenido diversidad de criterios en la jurisprudencia, hemos visto de reserva a juicio de escrituración. La verdad es que desde el punto de vista del negocio, a nadie le sirve. ¿A quién le sirve ir de un juicio por escrituración de una reserva? Es para el sujeto, muy probablemente para el propietario, muy probablemente sea mucho más interesante volver a introducir el bien en el mercado y que vuelva a aparecer un comprador que hacer un juicio de escrituración con quien no quiere comprar. Entonces, y la verdad es que lo que le nace del contrato son acreencias que son facultades para el acreedor. Tiene la facultad de exigirla o puede preferir no exigirlo. Y es muy razonable que cada uno en su inteligencia decida cuál es el mejor negocio para sí mismo. Entonces, muy probablemente nadie se le ocurre ir por la vía de ejecutar ese contrato porque no es rentable, porque no es negocio hacer eso. Entonces, pero sí debería ser muy claro la reserva en el sentido de decir qué facultades le asisten a las partes. ¿Sí? Entonces, si el negocio es un negocio que tiene facultad claudicante, esto es que cualquiera de las partes o una de ellas puede retirarse y tiene un costo, bueno, tiene que estar establecido muy claramente cuál es. Y esa reserva después, ¿qué es? ¿Es una indemnización a favor del vendedor? ¿Es un honorario para el corredor por la gestión que ha hecho hasta ahí? Tiene que estar claro. O sea, todo es válido, pero debe ser claro. Lo que no es viable es a que aceptemos que las partes no entiendan lo que están haciendo. Porque somos profesionales y nuestro deber es el asesoramiento. Para eso estamos en el sistema. Y después, bueno, cuando tenemos esto de la aceptación, que sea referéndum, la verdad es que lo dijera o no lo dijera, siempre lo es, porque por sí solo un sujeto no puede clausurar un negocio. Un sujeto solo que expresa voluntad no alcanza para celebrar un contrato. Necesitamos que haya otra manifestación de la otra parte que lo acepta. En el único supuesto que podríamos interpretar que habría algún alcance de la necesidad del referéndum es cuando la propuesta que hace el comprador es exactamente igual a lo que pretendía el vendedor. ¿Que en la práctica les pasó alguna vez eso? No. Entonces, que venga alguien y diga, yo quiero ofertar por el inmueble exactamente la suma que pide el vendedor. Entonces, ahí el vendedor se reserva el referéndum. Dice, bueno, al referéndum de que el otro le parezca bien que este señor diga exactamente lo mismo que yo pretendía. Porque siempre es sujeto a que la otra parte preste conformidad, porque es oferta más aceptación. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a la seña. Ahora sí, vamos, porque en general, no es necesario que sea así, pero en general vemos que muchas veces proponen que una vez que se hace la aceptación,
muta la naturaleza de esa suma recibida como reserva, muta en la naturaleza de seña. No lo ponen todos, pero en algunas situaciones lo hemos visto. O podría ser que no esté dentro del ámbito de la reserva, sino de esta negociación de la reserva, sino que ya esté en el boleto de compraventa. O sea, que en el boleto de compraventa insertemos una cláusula que sea seña. Entonces vamos a ver cómo funciona. Opera igual si está en el boleto que si está en la mutación que le hacemos a la reserva una vez que se hizo el refuerzo y le imputamos a ese refuerzo la naturaleza de seña. Y ahí vamos a encontrar un principio general que está establecido en el Código Civil y Comercial, que es el de la seña confirmatoria, una seña confirmatoria. Esta en los antecedentes provenía del Código de Comercio y la seña que venía del Código Civil era la seña penitencial. En el ámbito inmobiliario siempre usamos la seña penitencial, porque como estamos en la órbita civilista, los inmuebles tienen naturaleza civil, siempre usamos en el ámbito inmobiliario la seña penitencial. No teníamos ni noticias en el ámbito inmobiliario, ni nos interesaba la seña confirmatoria. Pero hoy la unificación civil y comercial nos ha mutado y nos ha puesto en un sistema diferente. ¿Por qué la seña es confirmatoria? Porque la seña confirmatoria quiere decir que no hay facultad de arrepentimiento. La seña es confirmatoria cuando se da en seriedad del acto. Y normalmente, si es de la misma naturaleza de lo que se debe dar en virtud del contrato, se toma como principio de ejecución de ese contrato. Es un anticipo de lo que se deberá pagar en función de ese contrato. Si es de distinta naturaleza, obviamente que no. Si yo en el contrato me obligo a dar cosa cierta o me obligo a una obligación de hacer y di como seña suma de dinero, la suma de dinero no puede ir a cuenta del precio porque yo no debo dinero después. Entonces, pero si es de la misma naturaleza que la prestación, la seña es parte de la ejecución del contrato. Este sería el principio general. Ustedes recuerdan que se ponían los boletos hace bastante tiempo como seña a cuenta de precio y como principio de ejecución. Y se entendía, porque hasta era contradictorio, porque la seña en el Código Civil, antes de la reforma esta del Código Civil y Comercial, era la que permitía a la parte arrepentirse. Si era el comprador, perdía lo que había entregado. Si era el vendedor, tenía que devolverla doblada. Eso decía el 1202 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, cambia radicalmente eso. O sea que si hoy en un boleto ustedes ponen que se recibe una cantidad como seña, no da lugar a arrepentimiento, porque la seña es confirmatoria. Entonces, es radicalmente diferente lo que significa hoy en un boleto de compra-venta la palabra seña a lo que era antes de la vigencia del Código Civil y Comercial. En general, por lo menos últimamente, yo hace mucho que no veo en un boleto de compra-venta, me refiero a antes de la sanción del Código Civil y Comercial, que se entregaba dinero como seña. Todo el mundo quería terminar, nada de arrepentimiento, al contrario, se decía, y esto no da lugar a arrepentimiento, se ponía. Pero hoy, digamos que puede volverse a poner la palabra seña, porque las sumas entregadas son confirmatorias y siempre van a ser a cuenta del precio si son de la misma naturaleza. Entonces, sí. Un segundito, así lo escuchan todos que nos están viendo por YouTube. Buenas tardes. No sé si entonces la repetición no me quedó claro, sería la anterior, la confirmatoria, ¿correcto? Todo es confirmatorio. Antes, Al contrario, si uno quisiera arrepentirse, esto quiere decir lo siguiente, que cuando hacemos un boleto, asesorando a las partes, y hay una que quiere reservarse el derecho a arrepentirse, hay que ponerlo. Claro. Esto es una seña que puede dar lugar a arrepentimiento en un plazo de... A mí me pasó, les pongo un ejemplo
práctico, porque lamentablemente por mi edad tengo bastante práctica. Que un señor estaba enfermo de cáncer, una enfermedad terminal, pero no estaba seguro de si el tratamiento, porque hoy, gracias a Dios, muchos tratamientos curan el cáncer y la gente no resultó terminal. No sabía, estaba recién declarado, y no sabía qué iba a pasar en el futuro. Para no engendrar problemas a la familia, quería tener la facultad de arrepentirse, según cómo evolucionara su enfermedad. Y bueno, como fue durante la vigencia de este código, pusimos especialmente los términos de la legislación anterior, o sea, que le daba derecho a arrepentirse durante un tiempo determinado. O sea, pueden encontrarse ustedes con una situación en la cual quepa la facultad de arrepentimiento, pero justamente por eso estamos los operadores del derecho, para adecuar a cada una de las personas que nos toca interpretar cuál es la situación que están viviendo. Por eso es tan importante el análisis de cuáles son las cláusulas y cuáles son los efectos de la ley supletoria. La ley supletoria, si uno pone seña, es que no tiene facultad de arrepentirse. Si quiere que tenga, hay que escribirla. Sí. Gracias. Bien, entonces, si en nuestro... Sí. Pero, por ejemplo, puede haber casos en que ninguna de las partes tenga la decisión de arrepentirse, pero algún hecho fortuito, no sé, un accidente, haga que la operación no se realice. ¿Qué pasa ahí? Tendríamos que analizar que no hay, o es muy difícil, que las generalidades nos dejen en el universo del derecho dar respuestas concretas. Si lo que estamos pensando es un caso fortuito que tenga entidad tal que haga imposible la prestación, el hecho fortuito de la cual deviene la imposibilidad de cumplimiento extingue las obligaciones que nacen del contrato. Pero se vía por otra vía, no tiene nada que ver con la seña. Si el inmueble se destruye porque lo hunde un terremoto 2 días antes de la firma que teníamos que hacer del boleto, no va a haber cosa por lo cual el contrato se extingue por un hecho fortuito que es ajeno a la voluntad de las partes, no cabe responsabilidad imputable, responsabilidad a ninguno de ellos. ¿Sí? X. Hay circunstancias que van a incidir sobre la posibilidad o no de llevar adelante ese contrato. Otra situación es, nosotros queremos, no que ejerzamos, que queremos reservarnos la facultad. El contrato es vinculante. El contrato es vinculante, tanto en su versión preliminar, no como tratativa. No como tratativa. La tratativa, el inicio de una negociación tendiente a la formulación de un eventual contrato, eso no es vinculante. Hay un deber de buena fe, pero todavía no estamos en el plano de las obligaciones. Pero una vez que entramos en el plano de los contratos preliminares, o de los contratos definitivos, ambos tienen fuerza vinculante. Las partes deben cumplir lo que estipularon en un contrato. Dentro de lo que estipulan en un contrato, las partes tienen la facultad de incluir cláusulas de salida del contrato. ¿Sí? Entonces, pueden las partes incluir dentro de su contrato facultades que le autoricen a resolver el contrato, a rescindirlo unilateralmente si alguna lo desea. Pensemos en un contrato de locación. ¿Puede el locatario extinguir anticipadamente el contrato? Sí. Lo establece la ley. Si no lo estableciera la ley, ¿lo podrían establecer las partes? Sí. Las partes tienen vocación de poder hacer de su contrato todo lo que la ley no les pide. O sea, que el principio, el de la autonomía de la voluntad, es gigante. Ahora, en el punto que estamos viendo nosotros, es seña. Si las partes quieren incluir en su preliminar devenido de la reserva o en su boleto, si quieren incluir una cláusula que les permita a los dos extinguir esa relación contractual anticipadamente, o sea, no llegar al plano ejecutorio, al plano de la etapa del cumplimiento del contrato, pueden hacerlo y lo hacen a través de la cláusula seña penitencial. Tienen que decirlo expresamente que la seña es penitencial.
En las reservas solemos ver que se dice seña, no se pone la palabra penitencial, pero después se describe el funcionamiento de la penitencial. Técnicamente, la verdad es que no es muy acertado. Debería decir seña penitencial, no debería decir solo seña, porque la palabra seña solamente no es penitencial. La seña solamente es confirmatoria. Entonces debería decir seña penitencial y describir describir. O sea, no es correcto decir que la reserva es seña, ni que la seña es reserva. En la reserva, ¿podemos incluir una cláusula seña? Sí. La respuesta es sí. O sea, que puede el propio reservante, el que hace la oferta, proponer que cualquiera de las partes podrá dejar sin efecto el contrato, y si el que lo hace es el que reservó, pierde lo que dio, y si el que lo hace es el que recibió la reserva, y en cuyo caso tiene que restituir la seña más otro tanto de su valor, sí, perfecto. Las partes pueden incluir una cláusula seña. Tienen que decir que es penitencial, y aunque ya la palabra penitencial nos evoca la disposición del 1059, la verdad es que nosotros sabemos que la mayoría de las personas con las cuales nosotros tratamos habitualmente no conocen el Código Civil y Comercial, más allá de la presunción de su conocimiento del conocimiento genérico de las leyes. Con lo cual, sí me parece que es muy acertado que en ese instrumento se describa el funcionamiento de la seña. Entonces, es decir, que es una seña penitencial y que esto consiste en que si el sujeto A no decide no seguir adelante con el contrato, pierde, a partir de lo que lo notifique, pierde la seña. Y si el sujeto B decide extinguir el contrato, resolver el contrato técnicamente, debe devolver la seña más otro tanto de su valor. Pero todo esto debería estar muy claramente establecido en el ámbito de la reserva, si es que lo estamos pensando, o en el ámbito del boleto, si lo estamos pensando directamente en el boleto de compraventa. Sí, tendría que estar muy claramente. También hay un tema que hasta aquí yo nunca encontré jurisprudencia que lo discuta, pero técnicamente podemos señalarlo. El ámbito de aplicación, nosotros decimos la seña penitencial, tiene lo que introduce en el contrato es una flexibilidad en el contrato. Un contrato que tiene una fuerza vinculante que hace que nadie se pueda salir de sus obligaciones, cobra más laxitud y le permite a las partes salirse del contrato tarifando el costo por el ejercicio de esa facultad resolutoria. Dice, te puedes ir del contrato lícitamente y acá está establecido cuál es la indemnización el costo que vas a tener que soportar por usar esta facultad de salida. El ámbito de aplicación de esto, en el eje temporal, tendría que estar establecido en el contrato que se pueden arrepentir hasta tal fecha, y si no se pone, lo que se ha tomado como doctrina y aceptado uniformemente es el principio de ejecución del contrato. O sea que hasta el momento del principio de ejecución, las partes podrían ejercer la facultad resolutoria. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez que entramos en la etapa de ejecución del contrato, ya no se puede ejercer la facultad resolutoria. ¿Está bien? Decía que si ya operó el vencimiento de la próxima obligación, vamos a suponer que estábamos en el ámbito de la reserva y que lo próximo era un boleto. Si no compareció alguna de las partes al boleto, ya no estaríamos en el tiempo apto para el ejercicio de la facultad resolutoria, porque ya venció la obligación. Y es hasta el principio de ejecución. No importa si se cumplió o no se cumplió la prestación. La fecha en que debía cumplirse la primera obligación, ahí cesa la facultad resolutoria. Con lo cual, la verdad es que, y en general fíjense en las que van a ver, muchas veces se propone como que hay una manifestación tácita de arrepentimiento con la no comparecencia al boleto. Técnicamente eso es bastante discutible, ¿sí? Porque ya entraría en un incumplimiento y en el incumplimiento ya no hay facultad de usar la seña. Claro, ahí ya nos vamos a otro ámbito que es el del pacto comisorio. La facultad que nace del incumplimiento y la facultad que nace de la seña no deberían tener nunca un instante en común. Si yo puedo resolver el contrato por incumplimiento, ya no puedo ejercer la seña. Y si puedo ejercer la seña es porque todavía no hay ningún incumplimiento que le pueda imputar a la otra parte. Es como que se engarzan, una va a continuación de la otra. Una es hasta que empezamos la ejecución y el otro es desde el inicio de la ejecución en adelante. Pero bueno,
Ahí tendríamos el funcionamiento de la seña. Lo demás, ustedes no creo que valga la pena mucho, pero si lo que se da no es dinero, si se ejerce la facultad, se restituye el dinero, la cosa, más otro tanto del valor de la cosa en dinero. Dale. Ahí sí. ¿Podemos pasar la filmina si vamos a...? ¿Sí? Ahí nos pasamos entonces a la facultad resolutoria, que ya estamos en el plano de que un contrato se celebró, nadie ejerció se celebró, nadie en el tiempo apto ejerció la facultad de arrepentimiento, con lo cual siguieron adelante con las obligaciones, con las obligaciones, y alguna de las partes lo incumple. Ante el incumplimiento de una de las partes del contrato, nace una facultad que es la facultad resolutoria. Esta facultad resolutoria puede estar expresamente contemplada en el contrato, o sea, que las partes hayan previsto en una cláusula del contrato cuál es la consecuencia del incumplimiento, o puede ser que no lo hayan dispuesto las partes, pero si se trata de un contrato bilateral, y los contratos que hacen ustedes son siempre bilaterales, está implícitamente integrado en el contrato por disposición de la ley. O sea, que las partes lo prevean o no lo prevean, la facultad resolutoria está presente en los contratos. ¿Está bien? Va a ser diferente el ejercicio. Cómo llego a la resolución del contrato, si lo preví o no lo preví, cambia la metodología del ejercicio de esa facultad. Pero la facultad es exactamente la misma. Lo que nosotros encontramos normalmente es el pacto comisorio expreso en los boletos hechos por nosotros o por ustedes, que en donde dice que si no va a la escritura, que si no paga, que si el incumplimiento de las obligaciones. Pero esto no quita de que si ustedes no escriben nada, no opere igual. Y después les voy a dar un ejemplo de un caso en donde no se escribe, pero que opera. Por ejemplo, si una parte paga el precio por transferencia bancaria. Entonces, ustedes no ponen nada, pero si no se acredita, se ejerce el pacto comisorio tácito. ¿Por qué? Porque no se cumplió con una de las obligaciones, de las principales, que hacen a la compraventa. No se pagó el precio, obviamente se le engendra en la otra parte en la que cumplió la facultad de resolver. Pero bueno, les quería hacer notar esto porque generalmente en los boletos se escribe todo el pacto comisorio expreso, pero de no estar también opera. Esto es lo que les queríamos remarcar. ¿Y cuáles son los requisitos para que opere? Ahí estamos. Los requisitos para que se pueda resolver un contrato por incumplimiento de la otra parte es, el primero, que haya un incumplimiento que sea esencial, un incumplimiento grave. El 1084, ahora después lo tiene la otra filmera, pero no se los hago pasar ahora, después lo miramos, determina cuándo el incumplimiento tiene la entidad suficiente para engendrar la facultad resolutoria respecto de la otra. Que el deudor, si estamos hablando de una compraventa, sería la falta de pago del precio, pues es un incumplimiento grave. Ahora, si al vendedor lo que le estamos imputando es que algún detalle, no sé, se llevó, habían convenido que quedaba una araña y se llevó la araña. ¿Alcanza esto para engendrar un pacto comisorio? Yo entiendo no. Porque no estamos hablando estamos hablando de una cuestión incidental en relación al contrato, lo principal es lo que engendra la facultad. Ahora, si nos vamos al mundo del pacto comisorio expreso, ¿qué podemos contemplar en el expreso? Que si la parte vendedora removiera los splits, los calefactores, la araña, bla, será causal de resolución del contrato. En el pacto expreso sí lo podemos contemplar. Esta es la ventaja del expreso sobre el tácito. En el tácito solamente las prestaciones esenciales graves, y un incumplimiento grave. Que el deudor esté en mora, esto es que el que incumplió no tiene que tener una justificación para incumplir. Si el señor que no pagó el precio
no lo hizo porque la otra parte no había entregado la cosa, o el que no entregó la cosa no lo hizo porque si el sujeto puede justificar el incumplimiento, entonces esto paraliza la facultad de resolución. Se tiene que intimar, en el ámbito del tácito, se tiene que intimar por un plazo no inferior a 15 días a dar el cumplimiento con esta obligación. Ese es un plazo de gracia, porque ya estaba vencida la obligación. Y esa intimación tiene que contener el apercibimiento de resolución. Si nosotros no ponemos que intimamos bajo apercibimiento de resolución, no es pacto comisorio. No estamos ejerciendo una... O sea, lo propio de los contratos es que se cumplan, no que se resuelvan. Con lo cual, cuando yo intimo a cumplir, estoy ejerciendo la facultad, la fuerza vinculante del contrato. No estoy ejerciendo, no estoy yéndome hacia la resolución. Yo de ahí debería irme a tribunales a exigir el cumplimiento forzoso de la obligación. Si yo quiero irme al mundo de la resolución, lo tengo que decir expresamente como apercibimiento. Si no está el apercibimiento de resolución, no hay incumplimiento. Pero guarda, porque si yo me fui por el universo de la resolución, ya nunca más puedo volver a la ejecución del contrato. Si yo puse bajo apercibimiento de resolución y la otra parte, cursada la intimación, no cumple la prestación en el plazo de los 15 días, el contrato se extinguió, está resuelto. Yo podré demandar daños y perjuicios derivados de la extinción, pero ya no puedo pretender el cumplimiento de ese contrato. O sea que hay que tener mucha certeza respecto hacia dónde uno quiere direccionarse. Si uno quiere ir por la vía de ejecución, no mencione la palabra resolución. Si uno quiere ir por la vía resolutiva, mencione expresamente que es bajo apercibimiento de resolución. Bueno, en algunos supuestos no es necesario dar el plazo, que es cuando el plazo es esencial. Es muy difícil que se nos presente cotidianamente en materia inmobiliaria, pero por ejemplo pensemos que para una boda el alquiler del salón no me sirve a 15 días después. La modista no terminó el vestido. Exacto. La intimo para que lo haga dentro de 15 días, no me sirve. No. Bueno, hoy ahí tienen otros supuestos donde no es necesario intimar por el plazo de 15 días. ¿Sí? Avanzamos un poquito. Sí. Incumplimiento esencial, ya está. Ahí esto es cuando el 1084 les decía, establece en qué entiende por esencial, cuando entiende que el incumplimiento es esencial. En caso de jurisprudencia, si me pasás la formula. ¿Nos avanzamos una? Ahí está. La tarea de determinar cuándo puede considerarse abusiva la resolución no es sencilla, pues nuestro legislador no ha proporcionado previsiones explícitas. No obstante, y a pesar de las diferencias de opinión, es posible advertir que en nuestra doctrina y jurisprudencia prevalece el criterio objetivo, que pone énfasis en el impacto que el incumplimiento produce en la finalidad negocial, en cuanto afecta o deja insatisfecho el interés del acreedor. En definitiva, el juicio sobre la gravedad del incumplimiento exige la ponderación de las concretas circunstancias de hecho a partir de la especial consideración de la finalidad negocial y de las razonables expectativas que el acreedor se hubiera formado en torno al negocio. Bien. Ahora, ¿cómo se ejerce el pacto comisario? Ahí vamos le pedimos la siguiente. Bueno, este es cuando no, fuiste para atrás. Es la posterior. Ahí está. Sí, el plazo, bueno, le decíamos, tiene un plazo de 15 días. Si a los 15 días, esto era una discusión que teníamos en el código anterior y ya hoy está resuelta. Nosotros intimamos para que cumplan el plazo de 15 días bajo apercibimiento de resolución. Pasaron los 15 días y no cumplió. El que tenía que traer el dinero no lo trajo, no cumplió. Tengo que mandar una nueva notificación haciendo efectivo el apercibimiento y declarando resuelto el contrato, o el contrato se resuelve de pleno derecho por el transcurso del plazo. La respuesta es la segunda. O sea, de pleno derecho quedó resuelta la relación contractual. Aunque no haya, después por una cuestión de certezas, podemos mandar una nueva notificación diciendo que se declara, se tiene por resuelto el contrato con fecha que coincida con el día 15, por no haberse dado cumplimiento con la obligación. Pero sería innecesario. O sea, aunque no lo digamos, el contrato quedó resuelto. Por eso les decía que una vez que largamos la intimación por resolución, se nos va de la cuestión de las manos. ¿Ya? Eso puede quedar resuelto
porque por mantenerse en el incumplimiento el intimado. Ahora, cuando no es necesario, por ejemplo, cuando veíamos el plazo esencial, como no vamos a intimar por 15 días, la resolución se produce con la notificación de la resolución. Mandamos una notificación de la resolución. La restitución, ¿qué pasa? Bien. Bueno, ahí la resolución es un mecanismo extintivo de los contratos. ¿Sí? Es un mecanismo extintivo de los contratos. Tenemos 3, rescisión, revocación, resolución. La resolución es uno de ellos. Es el único que tiene vocación de ir hacia atrás, tiene efectos retroactivos. Es como si el negocio nunca hubiera existido. Es una ficción, obviamente, ¿no? Porque el tiempo pasó, pero para la ley es como si nunca hubiéramos hecho esto. Con lo cual, si nunca hubiéramos celebrado el contrato, tendremos que devolvernos las prestaciones que se hubieran hecho las partes en función del contrato. ¿También? O sea que si una parte recibió dinero y se resuelve el contrato, hay que restituir el dinero. Si una parte entregó el inmueble y se resuelve el contrato, el que recibió el inmueble debe restituir el inmueble. Se vuelve a cero la relación contractual y hay que restituirse las prestaciones. Las restituciones simultáneas se tienen que hacer en simultáneo y no obsta que el ejercicio de la facultad resolutoria que una de las partes no pueda devolver. En materia inmobiliaria sería bastante difícil pensarlo, pero si estamos pensando en una cosa mueble y el comprador de esa cosa mueble la vendió a un tercero, va a ser difícil, no vamos a poder. Ya la tiene un tercero, ya no puedo ir a buscar al tercero para restituir la cosa, pero igual va a tener un deber indemnizatorio, pero igual se puede ejercer la facultad resolutoria. Normalmente van a encontrar que tenemos asociada la cláusula de pacto comisorio con una cláusula penal que establece la indemnización, la indemnización que se debe en caso de que se produzca el incumplimiento y se resuelva el contrato. ¿Está bien? Esa cláusula penal subsiste, obviamente, porque está destinada porque nosotros estamos diciendo resuelvo el contrato. Si se resuelve el contrato, se resuelve todo el contrato. Podríamos decir, bueno, la cláusula penal ya tampoco tiene más vigencia. La cláusula penal sí va a mantener vigencia, las cláusulas que someten a arbitraje sí van a tener vigencia, las que establezcan cómo se hace la restitución sí van. O sea, todo lo que en el contrato esté destinado a regular la resolución va a mantener vigente aún cuando el contrato esté resuelto. Así que ahí aplicaríamos la cláusula penal, que lo que va a hacer es tarifar cuál va a ser la indemnización que el deudor le deba al acreedor por la resolución que se determinó del contrato. También estamos pensando en una cláusula penal que es resolutoria, no la cláusula penal que tarifa el cumplimiento tardío. No estamos diciendo cuánto debo de intereses punitorios por la falta de pago en término, sino por la resolución del contrato, cuál es la indemnización que se tarifó. Claro, en general, la cláusula que se coloca es de las dos naturalezas, porque se dice que si se resuelve, se va a devolver la suma entregada más otro tanto, por ejemplo. Pero que si se atrasa, va a tener, por ejemplo, la entrega. En general, se toma una tarifa hotelera para el atraso en la entrega. Si atrasan la entrega, entonces me tiene que pagar tanto como me costaría a mí ir a un hotel. Entonces se pone $100 diarios, $200. Esa es la otra, la tarifaria. O sea, generalmente se ponen las dos cláusulas, la resarcitoria y la que tarifa el cumplimiento tardío. Porque también se puede optar por el cumplimiento tardío. Yo digo, bueno, yo no opto por la resolución, opto por el cumplimiento. Y cada día de incumplimiento le va a costar al señor que no cumplió tanto. Entonces, este es el ámbito en el que se maneja la reparación de los daños. Bueno, la próxima... Esto es horrible. No, la próxima. El tema de los terceros, que por supuesto nada de esto tiene que afectar los derechos que los terceros hubieran adquirido en virtud del contrato vigente. O sea, si durante el contrato vigente se cedieron los derechos, bueno, ya
estamos en otro ámbito. E inclusive podemos pasarnos de código, de código civil a código penal, digo. Claro, sí, en el boleto va a ser más difícil, pero podría darse más en el caso de una escritura. Si en la escritura se dejó constancia de que había un saldo de precio pendiente, no, sin hipoteca, nada, quedó un saldo pendiente de precio, ¿el vendedor puede resolver ese contrato por incumplimiento? Si no le pagaron la totalidad del precio, ¿puede resolver el contrato? Sí. Ahora, ese señor que compró y tiene escrituró y le entregaron el bien, lo tiene a su nombre y tiene la disponibilidad. El que lo compra, el que le compró a ese sujeto, ahora el primer vendedor ¿le puede ir a recuperar, le puede reclamarle la cosa? Y bueno, sí, porque este comprador nuevo pudo enterarse de que había una deuda, porque la deuda ¿dónde estaba consagrada? En la escritura que le sirvió a él como título antecedente, lo que llamamos publicidad cartular. Con lo cual, como sabe, no es un tercer adquiriente de buena fe, pero es muy poco... Ni hablarse de hipoteca, ¿no? Bueno, si hay hipoteca, claro, ya esa es... Después hay otras circunstancias que se da en las que son boletos, yo diría que hasta diferentes, los boletos de las unidades en construcción. Porque ahí, cuando se compra una unidad funcional en construcción, que la doctrina tanto discutió si era en realidad una locación de obra o un boleto de compraventa, bueno, hoy está definido en el Código Nuevo que es una compraventa. Porque lo que quiere la persona que empieza a comprar una unidad funcional al costo es una compra, no quiere construir el edificio, quiere comprar. Entonces se inclinó por la postura que dice que es una verdadera compraventa. Pero esos boletos, fíjense ustedes que son distintos. ¿Por qué? Porque no está, o sea, ¿qué es lo que se está comercializando cuando se comercializa una unidad funcional en construcción? Yo digo, se está comercializando la nube, porque yo no tengo una unidad, no tengo un objeto todavía. Entonces, eso que engendra en quien vende la obligación de hacer el edificio, tiene una naturaleza bastante diferente a cuando se hace un boleto de un objeto ya construido, de una casa o de un departamento. Y tiene características muy particulares el ejercicio del pacto comisorio. Porque, por ejemplo, si una persona compró una unidad al costo y estuvo pagando 20 meses de los 24 que tenía que pagar por el costo, y ahí deja de pagar, supongamos que no pueda pagar más, el ejercicio del pacto comisorio no puede ser igual al del inmueble ya construido, porque le falta mucho menos para terminar el pago del precio. Esto es lo que en doctrina llamamos la morigeración del pacto comisorio. O sea, el pacto comisorio se ve morigerado, porque yo no puedo pedir la restitución de todo lo que, la pérdida de todo lo que pagué, cuando estoy a punto de terminar de pagar. Entonces, tiene otras características la resolución. Por supuesto que también puede haber resolución, porque el edificio se tiene que terminar de construir y tiene que completar las inversiones, pero tiene otras características. Lo mismo, sí, lo mismo ocurría en una ley que ya está en completo desuetudo, que es la de la 14.005 de venta de lotes en mensualidades, que si ustedes la leen, bueno, ya es historia, es como leer una novela ya a esta altura, pero dice la ley, bueno, si tienen que haberse dejado de pagar no sé cuántas cuotas para ejercer el pacto comisorio. También hay una morigeración. Porque todo esto también tiene que ver con la protección al consumidor. No nos olvidemos que cuando se vende una unidad en construcción, entramos de cabeza en las leyes de protección al consumidor. Porque tenemos, por un lado, un profesional, que es el que construye, el desarrollista, el que
hace el emprendimiento inmobiliario, y por el otro lado tenemos un señor o una señora que puede ser doña Rosa y que lo que quiere es comprar un departamento para uno de sus hijos, y como no tiene financiación posterior, usa la financiación anterior, que es la de la unidad en construcción. Y entonces ahí entramos en otro ámbito, que es el ámbito de la defensa de los consumidores, que cada vez tiene mayor importancia y que yo valoro especialmente. Bueno, acá Todos. largas disertaciones. Sí, le hemos dedicado bastante. Bien, bueno, avanzamos si les parece. El pacto expreso, sí, puede pactarse. ¿Cuál es la ventaja del expreso sobre el tácito? El expreso es el que contemplamos adentro de la relación contractual, ¿no? Expresamente las partes convinieron que ante el incumplimiento de una de ellas, la parte cumplidora, podrá resolver el contrato. Bueno, las ventajas de esto: no necesitamos intimar por 15 días, y ahí sí nos permite los que llamamos incumplimientos modales. Un incumplimiento que a la luz de la generalidad no resulta relevante, si para estas partes tiene relevancia, pueden pactar que ese incumplimiento puede generar la facultad resolutoria. O sea, podemos establecer incumplimientos puntuales desde los cuales se puede llevar al incumplimiento. Y acá, como no tenemos que intimar, producido el incumplimiento, directamente lo que se notifica es la resolución. Siempre hay que tener presente que el hecho de que tengamos expresamente contemplado un pacto en el contrato no obstaculiza la vía de la ejecución del contrato. Siempre es una opción del acreedor. El deudor no puede, por su sola voluntad, resolver el contrato incumpliéndolo. Porque el acreedor, ante el incumplimiento, lo que puede hacer es exigir el cumplimiento del contrato o resolverlo. Pero aunque esté expresamente contemplada la facultad resolutoria, se sigue teniendo la posibilidad de exigir el cumplimiento del contrato. Avanzamos. Bueno, después tenemos el pacto. Yo iría Bueno, pasamos. Un poquito más. Un poco más. Acabamos a venta al corpus. ¿Quiere que lo empiece, Mariano? ¿Sí? Venta al corpus es una modalidad que es bastante usual en la venta de inmuebles en construcción particularmente. No es tan común en los inmuebles que ya están construidos. En realidad sus orígenes más remotos tienen que ver con extensiones de campo, donde no estaban muy establecidas las medidas por mensura, entonces se utilizaba esta modalidad. Emprendimientos urbanísticos, etcétera, en la que no está definido con exactitud la superficie del inmueble. Y otras frases que podemos usar, aparte de ad corpus, es o en lo que más en menos resulte de. En los boletos de las unidades en construcción siempre se pone que más o menos va a medir 60 metros, que con un mínimo porcentaje que incluso se puede pactar, porque si yo compro 60 metros no es lo mismo que comprar 50, pero digamos que le tiene que dar un margen de flexibilidad al que construye, de que pueda tener un metro más, un metro menos, por eso hay que establecer el margen. Y también se establecen a veces cláusulas en los boletos de extensiones de tierra, pueden ser campos, pueden ser fracciones para emprendimientos, para conjuntos inmobiliarios, en donde se supedita el pago del precio a la mensura. Entonces se dice, se va a pagar tanto por hectárea y que aproximadamente son tantas, pero que se va a definir el precio en el momento en que se realice la mensura, que va a dar con exactitud cuánto es lo que mide la extensión de tierra. O sea que esta cláusula generalmente se usa en esas dos situaciones. Ahí entonces, si el precio no se conviene por unidad de medida, si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque ésta esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie, y ahí vamos a la diferencia. Si la superficie tiene una diferencia mayor al 5% con la acordada, el vendedor, según los casos, tiene derecho a pedir el ajuste de la diferencia, y el comprador,
que por aplicación de esta regla debe pagar un precio mayor, puede resolver la compra. Es decir, que la diferencia que se admite legalmente dentro del ad corpus es a una diferencia hasta el 5%. Si la diferencia supera el 5%, el que se ve afectado por la diferencia tiene derecho a que se reajuste el contrato. O sea, que si tiene un 5% menos de superficie, el comprador tiene que aceptarlo. Si tiene un 5% más de superficie, el vendedor no puede pretender un mayor precio hasta el 5% más de superficie. Ahora, si supera ese margen del 5%, hay que reequilibrar el negocio, pero el comprador no necesariamente tiene la plata. Entonces puede resolver el contrato. Eso debe ser muy interesante. ¿Podemos? Un poquito más. Ahí. No debe proceder el reclamo por la suma reclamada en atención a una diferencia en la superficie de la unidad funcional entregada al actor de 4,19 metros cuadrados, en tanto el boleto de compraventa fue realizada ad corpus, artículo 1344 del Código Civil, conviniéndose que las medidas de distribución y características de la unidad eran provisorias y que podrán influir las modificaciones que impusiera la marcha de la obra o que fueran dispuestas por la dirección de la misma o por autoridades competentes. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el boleto decía las medidas estimativamente indicadas serán aceptadas en más o en menos al cabo de la construcción y se considerarán definitivas las que resulten en el plano de subdivisión y propiedad horizontal debidamente aceptado. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces ad corpus o ad mensuram, que sería la otra situación, que es donde se establece que el precio se va a fijar por el metraje. Claro. Bueno, avanzamos con otra, por favor. Muy bien. Esta cláusula del contrato, que lo tenemos regulado en lo que llamamos incorporación de terceros al contrato, rompe el efecto relativo. Los contratos tienen efecto entre las partes, comprador-vendedor. Sin embargo, hay situaciones legales en que terceros pueden involucrarse en una relación contractual y el contrato por persona a designar, que está regulado en el artículo 1029 del Código Civil y Comercial, lo contempla una. En la jerga no usamos esa frase tan larga, por persona a designar, sino que decimos en comisión. Es la figura de cuando alguien compra algo en comisión. En realidad se podría hacer para la venta también, o podría ser para otro contrato que no sea de compra-venta, pero normalmente lo vemos acá. ¿Cuál es la finalidad? Esto es una facultad que tiene, si se inserta la cláusula en el contrato, es una facultad que tiene una de las partes de ser sustituido en el contrato. Si se reserva la facultad de designar otra persona que lo va a sustituir en el rol de su parte. Entonces, si es el comprador el que hace la adquisición en comisión, se reserva la facultad de que aparezca otro sujeto y que lo sustituya en el rol de comprador. Producido ese efecto, desaparece, como si nunca hubiera existido el comprador original. Es como si el contrato originariamente lo hubiera celebrado el que ahora sustituye. El sustituyente es parte originante en el contrato, ¿sí? Y desaparece el original. Y no necesitamos hacer una cesión de la posición contractual, no es que le cede los derechos que emergen del contrato, sino que directamente desaparece uno y aparece como si originariamente lo hubiera celebrado el nuevo. ¿Ah? Es retroactivo el efecto. No sé si no anda ese... Sí, porque imagínate, claro, nosotros en realidad en la figura... cuando una persona quiere que los efectos del contrato recaigan sobre otra, ¿qué le da? Un poder, que es la representación voluntaria. O sea, el apoderado es un representante de quien le dio ese poder. Ese representante es la persona, o sea, queda obligado el que le dio el poder. Ahora, hay circunstancias en las cuales no se da un poder, pero que va a tener efectos igual. Pero es imposible que se trate de una venta. O sea, el propietario no va a venir otra persona a actuar en comisión, porque es imposible. Eso sería, ¿qué sería? Sería la figura de la venta de cosa ajena. Yo vendo una cosa ajena, pero el dueño tiene que ratificar, si no, no sirve para nada. Entonces, generalmente es muy precisa la aclaración tuya
de que esto se da en las compras, en las adquisiciones. Entonces, viene una persona y dice que está comprando, no dice para quién. Primera situación. Acá tenemos 3 situaciones que se pueden presentar. Una, que no dice para quién. Y esto se utiliza, es una herramienta que se utiliza hasta para la intermediación. Una persona compra, no sabe todavía para quién, ni cómo, ni dónde, y comercializa el bien sin pasar por la cesión de derechos. Entonces, cuando dice que compra en comisión, pero no dice para quién, tenemos un artículo en el Código Civil y Comercial, porque esto no estaba regulado en el Código de Vélez, no estaba, y ahora sí está, que es el artículo 1029. ¿Podemos avanzar una? ¿Tenemos una? Bueno, entonces cualquier parte se puede reservar la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma la posición contractual. Por supuesto que el límite son los contratos personalísimos, en los que no puede actuar la persona por representante. Si es necesaria la designación por la parte que hizo la reserva, no sé qué quiso decir eso. Bueno, yo... Bueno, que para que opere es necesario que solamente sí, la puede hacer para el que hizo la reserva. El que hizo la reserva. No Entonces dice, en comisión. Sí, después te digo así termino la idea. Si no, ¿sabes qué? Me olvido. Entonces, el 1029 dice cuando dice persona a designar, dentro de los 15 días tiene que designar quién es para quién compró. Y si no, queda esa persona definitivamente no puede ya designar a nadie. Entonces, muy distinto es el caso, por eso estamos en otro canal, cuando dice en comisión para quién. Y ahí, a su vez, podemos tener 2 situaciones que se presentan. Ya, si decidimos para quién, no corren los 15 días. O sea, yo ya dije para quién. Entonces, esa persona puede tener 2 tipos de relación con quien hizo la declaración. Una, que sea gestor de negocios de esa persona. Y la otra es que sea un mandatario sin representación. ¿Cuáles son las 2 relaciones? ¿Cómo se analizan estas 2 relaciones? El gestor de negocios es la persona que hace un negocio para otra, pero que la otra no sabe que está haciendo un negocio para ella. Esto en materia inmobiliaria es difícil que se dé, pero bueno, vamos a poner el ejemplo. Yo sé que Ricardo quiere comprar un departamento en Mar del Plata. Entonces yo por mi cuenta, y sé dónde, cómo, cuándo, todo. Entonces yo por mi cuenta voy a Mar del Plata y compro en comisión para Ricardo Roca. Pero él no sabe. Ahora, si él después acepta, me tiene que reintegrar la plata que yo puse. Ahora, puede no aceptar y yo quedo clavada con el departamento. Eso está claro. Ahora bien, puede ser que Ricardo me haya llamado por teléfono, me haya dicho, mirá, yo quisiera que me compres el departamento tal, ya que vas a Mar del Plata, que me compres el departamento tal y cual, para lo cual te transfiero el dinero necesario para el boleto. Y me lo transfiere, o sea que hay pruebas de que me ha dado el dinero. Ahí estamos en otra figura, en una figura completamente distinta, porque yo soy una mandataria de Ricardo y quedo vinculada con un contrato con él, el contrato de mandato.
El contrato de mandato es aquel contrato que tiene por objeto el encargo de algo, de un acto jurídico a alguien. Y la prueba de que me lo encargó es que me transfirió el dinero para que lo haga. Entonces, el mandato como contrato no necesita una forma específica. Incluso me lo puede hacer por teléfono y transferirme la plata. Entonces yo soy mandataria y yo estoy obligada con Ricardo, estoy obligada a rendirle cuentas. Entonces es completamente distinta la relación interna que se produce. Entonces, cuando en un boleto yo digo, compro en comisión para Ricardo Roca, puedo tener la relación interna de gestión de negocios o la relación interna de contrato de mandato. Pero eso solamente lo sabemos Ricardo y yo, no el tercero. Lo que sí le produce para el tercero es que yo hago una especie de reserva de titularidad y digo, bueno, puede ser que yo desaparezca de este contrato y aparezca Ricardo Roca. Eso es para el tercero. Y el tercero acepta, porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que el vendedor, cuando uno pone en un boleto, compro en comisión, dice, bueno, pero yo quiero que me defina con quién estoy contratando. Y si yo le pongo que compro para Ricardo Roca, bueno, él quiere saber que Ricardo Roca queda obligado, no yo, porque muchas veces es importantísimo saber quién debe el dinero del precio y si va a pagar en dólares o no. Eso es un tema, ustedes saben que es un tema bastante candente. Entonces, estas son las situaciones que se presentan y yo, cuando una persona compra algo en comisión para alguien, estoy haciendo lo que se llama una reserva de titularidad, que va a reemplazar esa persona a quien hizo la compra y sustituirla en forma total. O sea, en lugar... Pero todo esto, además, es importantísimo aclararlo porque yo creo que la mayoría de las personas, o de la gente que está en el tema inmobiliario, dentro de lo cual incluyo a todos los escribanos y a todos los abogados, no tiene conciencia de que esta declaración hace retroactivos los efectos. O sea, el que tiene que tener... Supongamos que Ricardo Roca no sabía y yo después medio que le cedo los derechos, pero él entra en comisión. ¿Cuándo tiene que tener el dinero, justificar el dinero? Cuando yo hago la declaración, porque es retroactiva. O sea, por eso a veces se puede usar para ceder un boleto y a veces no. ¿Por qué? Porque depende de que la persona a quien le estoy cediendo pueda justificar el dinero en el momento en que yo hice la declaración. Porque esto sirve para intermediar, ¿eh? Sirve mucho y se utiliza muchísimo para intermediar. O sea, compra el intermediario y después ve. Bueno, vos, perdón, me querías hacer una pregunta y yo te interrumpí. No, el límite... No vas a encontrar mucho. Está puesto porque lo dice exactamente la norma. Por ejemplo, no habría contratos en nuestro sistema porque hasta la donación se puede hacer por representante. ¿Qué sería? Alguna de las que no puede hacer el representante legal probablemente, pero va de suyo, porque lo que el representante legal no puede hacer por sí, no lo puede hacer, digamos, no es, lo copiamos porque lo dice literalmente la norma, no porque tenga un ámbito de aplicación. Claro, pero no podría, sí, no, claro, las obligaciones que sean intuito personal y que no la podría, que otro no podría cumplirla en representación. Pero es bastante, en el ámbito inmobiliario no le van a encontrar demasiado.
En la subasta era una cláusula, bueno, era muy usual en el ámbito de la subasta que adquiriera, no en una forma muy elegante, no con un poco cuestionable lo sacrosanto de la intencionalidad, pero bueno, desdibujemos ese tema y concentrémonos. En principio, sí, se puede adquirir en comisión. En el caso de la 24441, para las hipotecas que se ejecutan a través del procedimiento de la 24441, está expresamente vedado. Dice que no se puede adquirir en comisión. A partir de esta práctica que no fue muy transparente ni benigna ni para el mercado inmobiliario ni para la justicia, muchos autos de subasta dicen que no se permite la compra en comisión. O sea que pueden tener una limitación que le imponga el juez. Si es una de la 24441, le impone la ley. Pero bueno, si no, es una cláusula que se puede utilizar. De todos modos, nos llevaría a otro análisis que sería para otro curso y que nos encantaría que nos inviten para charlar con ustedes de vuelta de esto, que sería qué es la subasta. Si la subasta tiene una naturaleza contractual o si es un negocio diferente, si aplicamos supletoriamente las disposiciones sobre contratos o son sustancialmente relaciones contractuales, es todo un tema, digamos, ¿no? Pero lo podríamos, de todos modos, digamos, la noción es perfecta de quien lo haya traído porque es una cláusula que se ha utilizado. Vamos a sesión porque sí, ahí lo único, de lo del plazo, tener muy presente esto, de que si nosotros no ponemos plazo para la designación y aceptación del tercero, el negocio se termina a los 15 días. Entonces es muy importante, si estamos poniendo en el boleto, en general la comisión puede durar hasta la escritura, no al día de la escritura, obviamente, porque el escribano no puede el mismo día estar buscando los datos del comprador, pero 10, 30 días antes de la escritura. ¿Está bien? Pero si no ponemos nada, a los 15 días se clausura la posibilidad de designar comitente y los 15 días no es solamente para designarlo al comitente, sino para que el comitente designe, para que el que hizo la reserva designe el comitente, que el comitente acepte y que esto le sea notificado a la otra parte. ¿Está bien? O sea que es un plazo bastante breve para mucha actividad, porque yo tengo que hacer la reserva, buscar a alguien que le interese el negocio, que ese que le interesa el negocio lo acepte y notificarle la aceptación a la otra parte del contrato. Por eso, no, porque yo ya aclaré que era en comisión, si no, no me vende. Ahora, me olvidé, la verdad, un tema muy importante, que ustedes lo tengan en cuenta para ampliar el plazo, porque este plazo no es imperativo. Si ustedes, y esto vuelvo sobre los boletos de las unidades en construcción. Cuando uno compra el costo, una persona compra el costo, no tiene la menor idea de a nombre de quién va a escriturar. Si va a ser el hijo que le va a regalar, si va a ser el novio, nada, no sabe nada. Compra y punto. Entonces, ampliar el plazo es fundamental cuando ustedes hagan un boleto en comisión. Esto es para salir a buscar el comprador. O sea, si quieren usarlo como intermediación, que es muy interesante la figura. Bueno, ahí la diferencia, podemos engarzarlo con la cesión, porque si se consolida la posición de comprador, porque no apareció nadie en el plazo de 15 días o en el plazo no apareció nadie que lo designe, o nunca hicimos la cláusula, nunca pusimos la cláusula, ¿cómo puede el comprador transmitir los derechos que tiene en función del boleto de compraventa? Bueno, la figura, también lo podríamos pensar en la locación, que sería la misma situación, es la cesión de la posición contractual. La cesión de la posición contractual tiene ámbito de aplicación cuando tenemos un contrato bilateral, es decir, que hay obligaciones para las dos partes y que ambas partes aún tienen prestaciones pendientes. Entonces, cuando el que se cede, el que transmite la posición contractual, transmite crédito, cesión de derechos, y transmite deuda, cesión de deuda. O sea, transmite las dos cosas. Transmite el rol de acreedor, es el comprador por boleto, es acreedor de la escritura, es acreedor de la entrega de la cosa si a uno se le entregó, el vendedor es acreedor del saldo del precio. O sea, que el que transmite
deuda y transmite créditos. Cuando nosotros transmitimos derechos, lo único que tenemos que hacer es avisarle al deudor cedido. No importa la opinión del deudor cedido. Pero cuando transmitimos deuda, no necesitamos simplemente notificarle al acreedor, porque al acreedor no le da lo mismo quien le debe. Entonces necesitamos de la anuencia del acreedor, necesitamos la conformidad del acreedor. Con lo cual, cuando transmitimos posición contractual, es necesaria la conformidad de la otra parte del contrato. Si estoy cediendo mi rol de comprador, es necesario que preste conformidad al vendedor. ¿Está bien? Esa conformidad del vendedor se puede dar antes, se puede dar en el mismo acto de la cesión o se puede dar después de la cesión. ¿Sí? Pero si no hay conformidad de la otra parte, la cesión no va a lograr producir sus efectos. Y la cesión de la posición contractual libera a la parte originaria o se mantiene los dos como obligados. Como principio general, se desobliga. El cedente se aparta de todos los derechos y obligaciones que tenía en el contrato, que ahora los asume el cesionario. O sea, el nuevo comprador, si estamos pensando en una cesión de la posición de comprador, el nuevo comprador es el único obligado a la escrituración, a pagar el precio, a recibir la posesión. ¿Sí? Y es el único que tiene los derechos. Si la otra parte quiere reservarse la facultad de mantener a los dos, lo tiene que poner expresamente, que no libera a la parte originaria del contrato, quien se mantiene obligada en la relación contractual, pero como ya no está dentro del negocio, no sabe si se cumplió o no se cumplió el negocio. Con lo cual, la ley le pone a cargo de la parte de la otra parte del contrato, digamos, en el caso del vendedor, de que en caso de incumplimiento tiene que notificarle de forma fehaciente dentro de los 30 días de que se haya producido el incumplimiento. Y si no hace eso, pierde la vocación de reclamarle al que cedió. ¿Está bien? O sea que ahí hay que tener bien presente cómo funciona la cesión de posición contractual. Y no se transmiten las garantías. ¿Está bien? Si vamos pensando en un contrato de locación, por ejemplo, y el locatario cedió su posición contractual a favor de un tercero, el fiador del locatario original no es fiador de la nueva relación. ¿Está bien? Salvo que el fiador nuevamente se constituya en fiador de la nueva situación. Pero la cesión de posición contractual no transmite las garantías personales. Sí, obviamente las garantías reales. Si está garantizado con hipoteca y transmite la posición contractual, obviamente que va a ir con todos sus accesorios. Pero en el caso de las garantías personales, no. Bueno. La forma, no sé. Bueno, ya está, perfecto. Estamos, ¿no? Yo no sé si tienen algún, porque ya estamos en el horario. A ver, si ustedes tienen alguna inquietud con algún tema que quieran que... Para que yo te paso. Pregunta por la garantía hipotecaria y la fianza. Lo que no se transmiten con la cesión de posición contractual son las garantías personales. También las que estén involucradas en el crédito en forma directa, que afecten directamente al crédito, si estuviéramos pensando en un fideicomiso en garantía, en una hipoteca, ahí transmitimos con todos los accesorios del crédito, pero no las garantías personales, porque el fiador responde por las deudas de la persona para la cual afianzó, no a él o a quien él le transmita su posición contractual. Ahí. Quería saber, cuando compras en comisión, el tema de los 15 días, si es algo automático y para que a los 15 días no se caiga la operación, si hay que aclararlo. No, que si hay que aclarar para que no... Claro, que el plazo no es de 15 días. No, normalmente lo que se propone es la fecha del próximo acto que va a necesitar tener certeza. Si estamos en una compraventa, ¿cuándo necesitamos certeza respecto de la parte? En la escritura. Entonces, hasta la escritura se puede designar el comitente, pero tampoco puede ser el mismo día de la escritura, porque el escribano no puede ese mismo día estar tachando al comprador original y agregando abajo los datos del comprador. O sea que ponemos 20 días antes de la escritura como límite, y ahí, si a esa fecha que propusimos no se designó comitente y se notificó al vendedor, ya el todo eso debe aclararse por escrito. En la cláusula donde se pone que compra en comisión, hay que poner
que la fecha, el límite para la designación del comitente y comunicación del mismo al vendedor es el día y el día que querramos. No hay aceptación no del vendedor, sí necesitas que acepte el que propones, el comitente. El comitente sí tiene que aceptar. El que va a integrarse en el contrato, sí. Sí. No, es distinto además cuando se pone en el boleto, en comisión, incluso cuando se pone para una determinada persona, que cuando se pone en la escritura de compraventa. En la escritura de compraventa, el registro de la propiedad inmueble no lo inscribe si no tiene todos los datos de para quién se adquirió. O sea, no anota la compra en comisión sin el nombre, como al estilo del 1029. No. De persona a designar, no. Siempre tiene que estar determinada la persona que puede aceptar. Porque también en el registro de la propiedad inmueble se hace una reserva de titularidad. A tal punto que cuando viene la persona a aceptar, yo no necesito pedir inhibiciones por quien hizo la adquisición, que en ese momento es titular, porque no interesa si está inhibido. Ya hay una reserva de titularidad, pero el registro exige los datos completos de la persona y si es una persona jurídica, los datos de constitución y de ingreso en el registro público de comercio, que por supuesto a mí me parece que no corresponde, pero bueno, el registro de la propiedad inmueble la exige. Lo que sí tiene que hacerse cuando se compra en comisión para una sociedad es que la sociedad esté constituida. ¿Por qué? Porque la constitución de la sociedad es la que crea el sujeto de derecho. Es el que crea la persona jurídica, aunque no esté inscripta. Entonces, cuando no está constituida, que ocurre muchas veces, se compra en comisión para una persona jurídica que todavía no hice. In mente, no existe, no se puede. No se puede. El sujeto de derecho tiene que existir. Sí, pero en formación ya la tengo constituida. En formación es constituida, no es pensada. Es diferente. Yo pienso hacer una sociedad anónima, pero no la escribí, no me firmó, no existe. En formación es cuando existe, porque firmé ya la Constitución y la tengo en trámite de inscripción. ¿Qué es lo que le da la inscripción en el Registro Público de Comercio? La regularidad, pero no la existencia del sujeto de derecho. El sujeto de derecho existe desde que se firmó el contrato. Y ahora, después, no sigo porque les tengo que dar una clase de sociedades que no estaba previsto para ustedes, por lo menos. Claro, en realidad es como si yo comprara para alguien que no existe. Para Mongo Aurelio, por ejemplo, es lo mismo, porque no existe el sujeto. Si no existe el sujeto, ¿cómo voy a comprar en comisión? Ahora, perdón, lo que decías antes del plazo, si soy reiterativo, si uno no pone 20 días antes de la escritura para que se designe, a los 15 días, chau, cayó. A los 15 días, si no chau. dice nada, claro, no dice puede nada. no decir nada y a los 15 días Lo que pasa es que nosotros en los boletos tenemos una cierta... Obviamente que el contrato de compraventa sigue, ¿no? Lo que se pierde es la facultad de designar un comitente. Después de esos 15 días que vamos a tener que ceder boleto. Si lo queremos hacer después, tenemos que ceder boleto. Perdón, habías dicho que se puede ampliar ese plazo. Sí, sí. ¿Cómo sería? ¿Ampliar o reducir?
Bueno, ampliar, pero hay que hacer hay que preverlo. modificar. Prever ¿Cómo en el sería? contrato, no. En el contrato las partes tienen que agregarlo. Exacto. Una nueva fecha o 15 días más. ¿Cómo sería? Pudiendo designar el comitente dentro de los 30 días, de los 60 días, el día que a vos el día de mi cumpleaños, el día que se te dé la gana. Pero si no lo pones, por eso es muy importante que conozcan el tema de la ampliación. Sí. Ahí, cuando decís en comisión, que podrá aceptar cuando se te dé la gana. ¿Viste? El día de mi cumpleaños, el día que cumpla mi tía el cumpleaños. Sí, pero lo si que ese quiera. plazo ya se está Si no lo por pones, caducar. son 15 días. Ah, bueno, está bien. Y bueno, 15 días, pero no se puede ampliar entonces. Sí, se puede, es lo que te estoy O diciendo. sea, sí, pero antes de que caduque después, o esos sea, 15 días. Por eso, si vos decís, si ya operaron los 15 días y vos Están no por habías... caducar, claro. Si vos no pusiste nada originariamente Sí. y pasaron los 15 días, ya después no podés hacer comisión. No se puede hacer después, porque la ley lo que te impone es que automáticamente, transcurrido el plazo de 15 días, el negocio quedó consolidado entre las partes originarias. No, ya está, se consolidó el comprador como comprador. A partir de ese momento, si pasaron los 15 días, el comprador, si ahora quiere transmitir su posición, lo tiene que hacer a través de una sesión de posición contractual. No le sirve el negocio por persona a designar. Lo que sí podría hacerse es, durante la vigencia de la cláusula, yo entiendo que sí se puede ampliar el plazo. Con la conformidad del vendedor, porque son las dos partes en el contrato. Bueno, y eso se agrega en el contrato. Sí, sería una modificación del contrato originario y las partes dicen que en la cláusula tal de la compraventa establecieron una compra por persona a designar que vencería el día tal, que las partes de común acuerdo deciden prorrogar dicha facultad hasta pero es una modificación dentro de la vigencia de la cláusula. Claro, si ya la cláusula dejó de tener vigencia, en mi criterio ya no se puede modificar eso, porque consolida la relación. Esto tiene que ver con las certezas jurídicas. Los roles que tienen las partes dentro de un contrato son créditos, y los créditos están en el mercado, con lo cual es necesario tener certeza respecto de quién es acreedor y quién es deudor. Esto es una excepción, por eso el plazo es muy breve, porque de alguna manera estamos en una incerteza respecto de a quién le tengo que escriturar, a quién le tengo que entregar, a quién me debe. No se sabe para quién. Y de hecho el vendedor puede quedar vinculado al comitente que puede ser un narco que trajo el dinero no sé dónde y que tema. Totalmente. Es un recurso magnífico para los que operamos en el mercado, pero tiene sus demonios. Por supuesto. Tiene uno un... La doctrina puso el plazo de 15 días, pues decía, no puede quedar en un limbo la operación. No, si el vendedor quiere tener certeza de quién es su comprador, no tiene que poner la cláusula. Opera en negocios, por ejemplo, pero que todos sabemos que muchos de los que compran en Pozo entran y salen, no les interesa quedarse con esas unidades. Entran y salen, ven una posibilidad, le parece que la desarrolladora es seria, hoy está más barato y mañana quiere salirse del negocio sin asumir los costos que significa la sesión de posición contractual. Bueno, está perfecto, ahí es un negocio, está muy bien. Si otro quiere certeza, bueno, no quiere, por ejemplo, en la locación, habitualmente, ¿al locador le da lo mismo? No. Entonces no vamos a encontrar locación en comisión. No, porque no le da lo mismo. Pero bueno, esto es negocios. Habrá que pensar en cada situación contractual concreta si la cláusula es adecuada o no, o desacertada. Una pregunta. ¿El tiempo para hacer la aceptación de la compra hay un plazo, digamos? Para la aceptación de la comisión, de la designación. Claro, vos compraste, sabés quién lo compró, para quién compraste, mejor dicho, eso se inscribe así y después tenés que hacer la aceptación de la compra. No. Se muere el que hizo la manifestación. Y es muy común, pero te digo, esto incluso es otro capítulo. Está bien. Que es, muchas veces los padres compran para sus hijos menores de edad, que una vez
mayores aceptarán la compra. Claro. Después el hijo creció, se multiplicó porque se casó, todo, y el padre se muere y nadie hizo la aceptación. Eso es una pregunta muy frecuente. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede, porque no hay un plazo. Ahora, si se muere aún después de fallecido el que hizo la declaración. Si está bien hecha la reserva de titularidad, ¿no? Bueno, ese titular para quien compré en comisión se muere sin haber hecho la aceptación. ¿Eso pasa a la familia o a los herederos, mejor dicho, o qué pasa? Bueno, ese es otro tema importante. Si hay una declaración de compra en comisión y se muere antes de la escritura, porque en la escritura se te acabó la historia porque tenés que decir para quién. Claro. Si no, el registro no te la anota. Pero se muere el comitente. Incluso a mí me ha pasado que compró para una persona, después, ay no, quiero comprar para la otra. Bueno, no, el registro me exige una transmisión de dominio. Claro. No me acepta la reserva de titularidad a nombre de alguien que no está inscripto. Pero, espérate porque me fui de tema. Vos en el boleto, compra en comisión, ¿no dijo para quién? Se muere, entra en la sucesión. Absolutamente. Sí, claro, porque eso pasaría a ser lo compró para él. Entra en la sucesión del que compró en comisión. Yo quiero saber, si se muere el comitente, yo dije quién es, para quién compré, ¿no es cierto?, en comisión. Pero ese señor se muere. ¿El que aceptó la comisión? Se murió sin aceptarla. Se murió sin hacer la aceptación de compra. Por eso, vos decís, un sujeto dice compra en comisión, designa el comitente. El comitente le notificamos el comitente a la parte vendedora. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Y después se muere murió el comprador. Una vez inscripto porque se inscribe en comisión. Compré en comisión para fulano de tal, con su dinero, qué sé yo. Ese señor se murió. Pero no aceptó la compra todavía. Se muere sin haber aceptado la compra. Se muere el comitente. El comitente, el que hizo la designación, se muere antes de haber designado o antes de que sea aceptada la. No, el comitente es el que. El comitente es. El otro no llegó a aceptarla. El comitente no es aquel para quien yo compré. Pero no. No, el comprador tiene que ser. El comitente. Yo compré. A ver, vamos a hacerla fácil. Yo, Rosario, compro para Juan Pérez. Acércate porque yo no. Perdón. Yo compro para Juan Pérez. Sí. Resulta que se inscribió, todo bien, pero Juan Pérez no hizo la aceptación de la compra todavía. No hizo. Se murió. Sí. Ahora se murió. Está bien. ¿Quién queda? ¿En cabeza de quién queda ese bien? ¿De la parte sucesión? la parte originaria, porque el otro sujeto no está. Lo que vas a tener que analizar ahí no es la cláusula de la comisión, sino el negocio base por el cual se hizo la comisión. Porque vos estás pensando, ese sujeto en relación a la compraventa, el señor que se murió en relación a la compraventa, ¿es parte o tercero? No es parte, pero no hizo la aceptación. Él no es parte, es tercero, no tiene nada. Entonces los efectos de la. Yo compré para él, yo le compré a ella. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es la relación tuya con este sujeto para ver si esta relación tuya con ese sujeto se extiende o no se extiende a los herederos de ese sujeto. Pero no va a ser por la compraventa, sino por la relación. Si la relación que vos tenés con este sujeto que está acá, que se muere, es un mandato, los herederos de este podrán o no, de acuerdo a hasta dónde se haya llegado el mandato, porque la muerte de las partes extingue el contrato de mandato. Con lo cual, si vos decís, como principio general, no. Pero si este contrato de mandato ya tuvo ejecución, entonces ya está agotado, con lo cual sí se podrían extender los efectos a los herederos. Vas a tener que mirar la relación interna. Como principio general, yo lo que te diría, para que quede como una es, si al tercero no fue notificado el vendedor, si no fue notificado el vendedor de la aceptación del tercero, el contrato queda consolidado entre las partes originarias. Bueno, para mí entonces hay un tema que se me está escapando de conocimiento, que es cómo actúa el registro de la propiedad, porque creo haber Pero el registro de la propiedad... Hay escrituras que dicen, fulana de tal compró en comisión para Mengano. Pero es que ese es otro negocio. Eso queda anotado así en el registro. Pero, a ver, el que compra para...
Sí. El que compra para fulano de Sí, tal, sí, que sí, oportunamente aceptará, no Sí. necesariamente, no necesariamente lo tenemos que involucrar en esta figura que es el de la comisión. El de la comisión es más para el boleto. Porque no tiene vocación registral el compra en comisión. El que tiene vocación registral es el que compra para que oportunamente aceptará. Eso que es otra figura que Yo he visto discutimos si es escrituras así. estipulación a favor de tercero, si es donación, si es oferta. No, compra en comisión para fulano de tal, y yo lo he visto en escrituras, que ya están registradas. Claro, pero no es esta comisión, eso es lo que digo. No es la, Ah, no es la bueno. 29, no es la de 1029. Por eso. Hay otro tipo de comisión. Sí, que el 1029 no habla de comisión. El 1029 no dice comisión, dice contrato por persona a designar. Contrato por persona a designar. Que en la jerga anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, a esa figura Se la llama llamábamos en que comisión. compra en comisión. Bueno, Pero está de bien. esa figura de en comisión, la palabra comisión se designaba para el mandato comercial. El mandato comercial se llamaba comisión o Sí. consignación. A la figura de que compra por persona a designar. Y a figuras donde se establecía que era para un tercero. Entonces, es un término bastante ambiguo que, dependiendo del contexto donde estaba utilizada la palabra, debería interpretarse con un alcance u otro. La palabra, el 1029 no utiliza la palabra comisión. No utiliza la palabra comisión. Entonces, Lo usamos esto es un desde la concepto viejo. práctica. Pero si vos lo que tenés es en escritura, que alguien adquiere para otro, ¿verdad?, que oportunamente aceptará, la del 1029 no parece ser una figura... ¿Y si se me presenta una escritura así porque existen, qué hago? Si está registrado como que que compré en comisión para fulano. Y se Hace un escribió tiempo. así, se escribió con la reserva de titularidad. Se escribió así, pero fulano nunca hizo la aceptación, que viene en una escritura aparte, la aceptación de compra. Es lo Claro. que yo he visto. Ahora, si ese señor se murió sin haber hecho la aceptación, ¿qué pasa? Esa es mi pregunta. ¿Quién es en cabeza de quién está ese bien? Ahí sí. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que queda consolidado el nombre de quien se inscribió. Ahora, si él tenía un contrato de mandato con quien le dio la plata... No, porque sin mandato. Bueno, es que no se sabe. Cuando vos tenés una escritura como la que me contás, sí, no sabés qué relación hay entre el que asistió a la escritura con aquel que dijo para quién compraba. Y vos tenés dos posibilidades en una escritura. Compra en comisión para Juan Pérez con todos los datos, que el registro Sí. te la anota. Sí, sí. O podés poner compro para Juan Pérez con dinero y para él. Sí. Ahí es distinto, porque ahí estás revelando Que el dinero era de que él. hay una... que obviamente Claro. esto se exterioriza solamente a la hora en que el tercero acepta, porque es una declaración unilateral que dice con dinero y para. Entonces Sí. resulta que el otro me dio el dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un contrato de mandato. Y si hay un contrato de mandato que Implícito. que los herederos puedan demostrar, entonces van a tener derecho a ese inmueble. Ya. Pero si no lo pueden demostrar, que es lo más frecuente, no van a tener derecho. O sea, que queda en cabeza del que compró. Claro. Está bien, Y lo- gracias. de hecho, se discute bastante si podría el que manifestó que compraba en comisión, ¿puede después dejar sin efecto eso? Yo dije, en la escritura dije que compro para y con dinero de. Sí. Esto está sujeto a que el otro acepte, pero yo puedo desapoderarlo y decir, no, dejo sin efecto la designación y ahora vendo yo. Y si yo antes manifesté que había comprado con dinero de otro y para otro, Claro, vas a no tener te que dar una puedes explicación quedar. muy razonable de por qué ahora pretendés hacerte vos. Claro. El titular del derecho, y con esto terminamos, Ricardo, porque yo me tengo que ir volando y no van a echar. El que hizo la declaración puede vender perfectamente. O sea, Está hizo bien. la declaración de que era con dinero y sí. pero al otro día, bueno, cuando el murió. otro tiene que aceptar, porque si no, el que hizo la declaración va a la escribanía y vende. Yo no tengo nada
que rendir, que no tengo ninguna responsabilidad con esa persona. ¿Por qué? Claro. Porque no apareció nunca en el contrato. Claro. Es un tercero, como dice Ricardo. Es un peligro. tercero. Y esto, ¿sabes qué? Es muy común cuando se compra para esas sociedades que después no se hacen. Está bien. Entonces Gracias. viene el que hizo la declaración y vende a un tercero. Y bueno, a veces cuando la sociedad existe y no se aceptó, y existía, yo pido un acta de directorio por el cual diga que depende si lo puso en el activo o no lo puso en el activo. Todo eso es muy importante a la hora de probar que había un contrato de mandato. Y todo lo del contrato de mandato también viene a cuento, y esto sí que es para otra disertación, en los casos de blanqueo. Estaba bueno Entendido. eso. Gracias. Puede ser que vuelvan esos tiempos. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima.